Wakichawi sampai sarata ki porillari Bolivia TV intandiri murata barca chida que akalware municipio de Palos Blancos barca kabawa arus ki pawimpi purira kijari uksa toqir haskiri kabawa municipio toqit turismo kabra ki gastronomia kat khasaraw da karch aban chawi kha utkaski askidawa shapharaki wa toqitwa yatiya di pstari kuri khaba ki uksa toqida khakuna unyihan binakas uthi ka toqitwa uint awira kijari kabaha hankaki puni arut asiyari hilata José Luis Babari Jupampe Jupaja corresponsal a Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia toqueda yatirrekiwa hilata José Luis ubalkiwa roja se toqueta arsusinkaki Jamakilata Edwin, aski al Huaquipanaya, y a Tibera Utaquipunerequio Axa junto municipios Toquetpacha. Pues queremos saludar a todos quienes nos visualizan a esta hora de la jornada, el canal 7 Bolivia TV, a todos nuestros amigos televidentes que están visualizando a nivel nacional. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en lo que refiere el turismo, gastronomía, artesanía que resaltan en lo que es la cuarta sección. Para ello tenemos invitados especiales. Permítame presentar a la responsable de la unidad de turismo. Muy buenos días, hermana. Muy buenos días a todos. Soy la encargada de la unidad de turismo del municipio de Palos Blancos. Mi nombre es Carola Aguirre. Muchas gracias. A propósito, la responsable de la unidad de turismo, Carola Aguirre. A propósito, estamos también con la concejala de la Comisión de Cultura. Muy buenos días, honorable. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sonia Oliva Navia Barra. Soy de la Comisión Obras Públicas, Cultura y Turismo, de aquí del municipio de Palos Blancos. Muchas gracias, honorable. Bienvenido a lo que es esta programación Identidades. A propósito, también hemos invitado a responsables de la Unidad de Cultura del Gobierno Municipal de Palos Blancos. Muy buenos días, hermano. Primeramente, en el idioma voy a saludar Ñaihu Cheche Wuhich, Chuya Surupay Cherel Freddy Ibáñez Urazayegua, originario, responsable de Cultura, Deporte de aquí del municipio de Palos Blancos. Ya Surupay. Muchas gracias. Y a propósito, el responsable de la Unidad de Cultura del Gobierno Municipal de Palos Blancos, Freddy Ibáñez. A propósito, Palos Blancos no solamente se caracteriza de lo que es la producción agrícola, más al contrario, tiene la potencialidad de lo que es la cultura, tradición, gastronomía y entre otros. Para ello, nosotros nos hemos trazado en esta jornada a hablar específicamente este tema que les estamos mencionando. A propósito, primero vamos a conversar con la honorable Sonia Oliva. Honorable, bueno, indíquenos, a ver, el Consejo Municipal viene trabajando de forma intensa precisamente para resaltar, aprobar con resolución que se dio con una ley para que pueda ser esto resaltante de lo que es el turismo en la cuarta sección. Así es, José Luis, pues el Consejo Municipal está trabajando para hacer una ley ya para el turismo. Como bien lo has dicho, ¿no? En aquí también no solamente es la producción, ¿no? También hay el turismo, ¿no? También la gastronomía, las artesanías y todo eso, José Luis. Tenemos lugares muy hermosos, muy paradisíacos, para ello también se va detectando, honorable. Sí, así es, estamos detectando los lugares turísticos que tenemos, bueno, más anteriores años no habíamos conocido, pero a medida que van pasando el tiempo, los años, lo estamos conociendo nuestro municipio, que bueno, somos muy afortunados, ¿no? Como municipio, como la cuarta sección en el turismo, ¿no? Bien, muchas gracias, honorable. Bueno, ya ha mencionado la autoridad municipal a propósito esto de lo que se viene trabajando precisamente para aprobar una resolución o una ley para resaltar lo que es el turismo que tenemos en la cuarta sección. Ahora vamos a conversar con la responsable de la unidad de turismo del gobierno municipal, Carola Aguirre. Nos va a dar a conocer precisamente los lugares paradisíacos, los lugares turísticos que tiene la cuarta sección y asimismo nos va a mencionar la gastronomía, la cultura que resalta en este municipio. Carola, a ver, indíquenos cómo se viene identificando estos lugares paradisíacos que tiene la cuarta sección. Muy buenos días, como le decía a toda la población.
en nuestro trabajo del turismo hemos identificado diferentes atractivos, tanto naturales y culturales. La anterior semana estuvimos en la cascada La Pauchenta y este atractivo se encuentra en un distrito que es del pueblo Mosetén, el cual está reconocido a nivel nacional como es un pueblo indígena en nuestro estado plurinacional. Y esta es la cultura Mosetén, que tiene su gastronomía, su danza, su música, su idioma, su medicina natural, que es muy diferente a otros pueblos. Entonces tiene cosas únicas como es la gastronomía, que es el plato duno en tacuara o también el duno en hoja de plátano, que ellos también nos han hecho la presentación, nos han hecho degustar, también nos han hecho probar el riquísima sopa de yuri, que es tan natural, y por eso que también en este lugar hemos notado lo que es el ecoturismo, porque es un lugar que no tiene la intervención del hombre y que tiene recursos bien conservados. Así también hemos identificado lo que es sus artesanías, que como lo podemos ver aquí, ellos hacen artesanías que lo trabajan, lo sacan del entorno natural, luego también lo pintan y lo tejen. Aquí tenemos también lo que es el balay con la flecha, y cada flecha es para diferente animal. También tenemos el tutuma, el sombrero, también balays pequeños, y ellos lo hacen de manera artesanal. Esta es una de las potencialidades que tenemos en nuestro municipio. Además hay diferentes también, y cada atractivo está en diferente distrito de nuestro municipio de Palos Blancos. A propósito, Carola, a ver, explíquenos y cuéntenos, por ejemplo, nosotros hemos estado verificando esto de la cascada La Pauchenta, allá también lo que son las piscinas naturales de la cascada que se resaltan en este sector. Un poquito explíquenos esto. Ya, la cascada de La Pauchenta es un atractivo que se está haciendo la declaración de zona turística. Este tiene 3 cascadas. Una que es la más grande, es la que se ha difundido, también hay otra más pequeña que está encima y tiene sus pozas también naturales, que son de aguas claras, cristalinas, es decir, también tienen cuevas, tienen ojos de agua, y es por eso que este lugar, como le decía, es un lugar para hacer el ecoturismo, porque no está intervenido con el hombre y además tiene árboles forestales, mara o otros árboles medicinales, que es importante para el pueblo Mosetén. Impresionante realmente. Y a propósito, a ver, háblenos un poquito de la gastronomía. ¿Qué resaltamos en Palos Blancos? Ya, en Palos Blancos, en las anteriores gestiones se ha declarado como plato típico de nuestro municipio el duno en tacuara, que es del pueblo Mosetén. También tenemos la chicha, que es del pueblo Mosetén, chicha de yuca, chicha de plátano, chicha de diferentes frutos que se produce aquí en nuestro municipio. También tenemos lo que es el pacu a la parrilla, que se ofrece en Cascada, que es uno de nuestros atractivos, un emprendimiento que ofrece este lugar, que es el Centro Recreativo La Cascada. Nos ofrece pacu a la parrilla, que es una de las características que tenemos aquí, una riqueza, aparte de lo que le mencionaba, el duno tacuara, sopa de yuri, o también hay otros platos como jochi o chapapeao. También hay sopas o refrescos que el pueblo Mosetén realiza, o bien que tenemos aquí en los otros distritos del municipio. Impresionante realmente. La verdad, Palos Blancos es un lugar paradisíaco, un lugar muy hermoso donde usted puede disfrutar de las piscinas naturales de la cascada, asimismo también de lo que es las cascadas de Pauchenta, ¿eh? Bueno, a propósito, también hemos invitado a Freddy Ibáñez, responsable de la unidad de Cultura del Gobierno Municipal, quien también va a resaltar lo que es la música que hay en este sector del norte de La Paz. Freddy, bienvenido a nuestro medio de comunicación, y a propósito, a ver, quisiera que por favor nos resaltes lo que es la cultura y la música. Quizás podemos tocar un temita musical para esta mañana tan agradable a través de Bolivia TV. Pero claro, gracias a José Luis y a todos los televidentes, muchas gracias. Nuestra cultura aquí en Palos Blancos, en este municipio, es diversa, pero la cultura milenaria que es tradicional aquí es la Mosetén. No solamente eso, ¿no?, sino que en nuestra sociedad se aglutinan diferentes culturas de diversas partes de Bolivia. Entonces, sabes, nuestra cultura Mosetén se caracteriza también con la música, y la música es un arte en la cual podemos manifestar nuestros sentimientos, nuestro sentir
Y para eso siempre contamos con instrumentos hechos del lugar, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, yo toco la flauta transversa, también flauta recta, fífano de hueso. En este momento tenemos la flauta transversa, ¿no? En eso yo puedo deleitar un temita musical, lo que nos alegra en momentos de regocijo después de una cacería o después de tener un momento feliz o incluso para alegrar cuando todo es tan triste. Y para ello voy a deleitar, pues demostrar cómo tocamos la flauta transversa, deleitar a toda la sociedad y que le escuchen esta musiquita. Dice, a ver. Esa es una partecita breve porque la música originaria siempre se repite, ¿no? Para que la gente se siga divirtiendo infinitamente. Y también nos deleitamos con más. Uno cortito, a ver. Esa es otra parte también. En otra oportunidad, claro, nos deleitamos más. Muchas gracias. Bravo, impresionante realmente de lo que es la música y la tradición que resalta en la cuarta sección. Gilata Edwin, si teníamos alguna pregunta. Pariwa kurajis awisa Gilata José Luis Jutjitis, Asinawak Pacha, Saritarakita, Ojabat, Huajuparakaja, municipio de Palos Blancos, Barcanaja, Curaibaris, Jarahuiracaro, Mancahuiracaro, Turismo, Jiwaku, Jijahuiracaro, Hach Abanchas, Pijupampi, Acabam Danakar, Pojawi, Jutjaki, Pulpan, Sasinawa, Axawakicha, Huitpachasa, Chamais, Adita, Jarata. Kabar la campi, Akawakichawi, Tukuya, Wayari, de la campeja, Yakurukabaya, Kikisinka.